En el ciclo semestral avanzamos un poquito más rápido. Así es el ciclo semestral. Es cuestión de que tú te adaptes nada más, ¿ya? No debes preocuparte. Es cuestión de adaptación. Tienes que ir a la velocidad de tus profesores. Y tienes que poner de tu parte. Debes ser consciente que estás en un ciclo semestral y te estás preparando con miras al próximo examen de San Marcos, que se supone debe ser, yo calculo en septiembre, ¿no? Agosto, septiembre, esa fecha. Ya para esa fecha haremos avanzado bastante en el proceso de vacunación y quizás podría inclusive ser presencial, ¿no? Eso ya va a depender de las circunstancias. Entonces, chicos, hay que prepararse con miras a ese examen. En este tema, lo que vamos a estudiar nosotros primero es el rozamiento, porque es la fuerza que nos falta comprender. Y luego aplicamos el concepto de rozamiento a la segunda ley de Newton, ¿no? que, es, que es lo que sirve para entender la dinámica de los cuerpos. La dinámica, al igual que la estática, es una parte de la mecánica, ¿no? A diferencia de la estática, la dinámica estudia las causas de los movimientos acelerados. Pero como les dije, para entender mejor la dinámica, vamos a estudiar el rozamiento. Primero el rozamiento. Y el rozamiento es una fuerza que surge cuando dos superficies interactúan, ¿no? Cuando dos superficies están en contacto. Cuando las personas, por ejemplo, corren, ponen sus pies en contacto con la superficie del piso. Y el hecho de correr implica lanzar nuestro pie hacia atrás constantemente, ¿no? Pero nuestro pie no resbala, porque si resbalara no avanzaríamos. Ese intento que hacemos de lanzar nuestro pie hacia atrás hace que nos impulsemos hacia adelante. Pero ¿qué fuerza es la que surge entonces? Una fuerza denominada rozamiento. Esa fuerza hace que nosotros avancemos cada vez que nos impulsamos, ¿no? Entonces el rozamiento es el causante de estas fuerzas. Lo mismo sucede cuando este policía le dice a este conductor alto, ¿no? Stop, detente. El conductor pisa los frenos y se detiene gracias al rozamiento que hay entre la pista y los neumáticos de los autos. Si no hubiese rozamiento entre la pista y los neumáticos, el auto seguiría avanzando y podría atropellar al policía. Entonces el rozamiento es aquella fuerza que surge cuando dos superficies en contacto interactúan y cuando una de ellas tiende a moverse o se mueve respecto de la otra. Eso en física se conoce como movimiento relativo. Si queremos entender mejor el rozamiento, analicemos este caso. Mira, este hombrecito intenta mover este objeto sobre la superficie, ¿no? Digo que intenta, no lo está moviendo, intenta moverlo. Aparentemente, ante nuestros ojos, pareciera que las superficies son lisas, pero vistas al microscopio, haciendo una amplificación, notaremos que las superficies que ante nuestros ojos se ven lisas, no lo son. La figura amplificada muestra que las superficies, por más lisas que se vean, son microscópicamente ásperas. Estas pequeñas interacciones originan las fuerzas de rozamiento. Ahí está la explicación de las fuerzas de rozamiento. O sea, vistas microscópicamente, podemos notar ciertas hendiduras, ¿no? Irregularidades, algo así como dientes, las cuales engranan y justamente originan fuerzas de oposición, llamadas rozamiento. Esa es la explicación. Profesor, o sea que las superficies lisas no existen.
No existen superficies lisas. No existen. Todas presentan algún grado de asperezas o rugosidades. Profesor, ¿y el hielo, como me han preguntado, ¿no? En la mañana, el hielo, el hielo también es de alguna forma un poco áspero. No tanto como el pavimento, ¿no? No tanto como el piso o una pared, pero presenta cierto grado de rugosidades o asperezas. Quizás el hielo sea de las superficies que se aproximan más a una superficie lisa, pero tampoco es lisa. No existen las superficies lisas. Es algo teórico. Ahora, si las fuerzas de rozamiento surgen debido a las asperezas, ¿cuántas fuerzas de rozamiento conocemos? Vamos a estudiar dos. La fuerza de rozamiento estática es una fuerza que surge cuando un cuerpo intenta deslizar o resbalar sobre otro. Recuerden, intenta deslizar o resbalar sobre otro. Esta fuerza de rozamiento, como toda fuerza de rozamiento, siempre es tangente a las superficies y se opone al posible deslizamiento. Vamos a verlo de esta manera. Mira, la señorita intenta mover el archivador y para ello aplica la fuerza F. Pero el archivador no se mueve, está en reposo. ¿Qué significa eso? Que está en equilibrio. Por lo tanto, en la parte inferior, donde interactúan el archivador con el piso, surge una fuerza contraria. ¿Y cuánto vale, profe? Será igual a esta fuerza, porque está en equilibrio, no se mueve. La señorita, por ejemplo, aplica 10 newton, ¿no? No puede mover el archivador, no logra mover el archivador. Entonces esta fuerza vale 10 newton. La señorita duplica la fuerza a 20, pero aún no se mueve. Sigue en reposo. La fuerza que aquí aparece abajo vale 20. Triplica la fuerza a 30 y aún no se mueve. O sea que la fuerza aquí abajo vale 30. Como puedes notar, la fuerza de rozamiento estática va cambiando. Es una fuerza variable. Profe, ¿nunca se va a mover? No. Podría ocurrir que este archivador en algún momento esté a punto de deslizar, pero en reposo. No se ha movido, a punto. Esta señorita pide ayuda a su compañero y ejercen una fuerza F. Y está a punto de deslizar. Entonces, la fuerza que aparece aquí abajo se denomina fuerza estática máxima. Si se incrementa un poquito más esta fuerza, ya se va a mover, porque se habrá vencido a la fuerza estática máxima. ¿Cómo determino esta fuerza estática máxima? Con esta fórmula. Esa es la fórmula que permite calcular la fuerza estática máxima. F sub S máximo se denomina fuerza estática máxima, N se denomina fuerza normal de la superficie, que es esa fuerza que aprendiste en la clase pasada. ¿No? ¿De acuerdo, no? Esa es. Y también este número, porque es una cantidad adimensional, denominada coeficiente de rozamiento estático. Este número, coeficiente de rozamiento estático, se obtiene de manera experimental, ¿no? Ya existen estos valores establecidos para dos superficies distintas, en tablas, ¿no? Ahora, la fuerza de rozamiento estático, como vistes, es una fuerza variable. Mira, si la señorita dijera, ya me cansé, no quiero seguir empujando, y deja de empujar el archivador, la fuerza sería nula. Entonces, esta de abajo desaparece. Porque si la señorita no ejerce ninguna fuerza, no habría ninguna fuerza de rozamiento. Por eso que esta fuerza es una fuerza de tipo variable. Y cumple con esta condición. La fuerza de rozamiento es menor o igual que el máximo valor, F sub S máximo. Y recuerda que este F sub S máximo se calcula así. ¿Estamos? Ahora,
Imaginémonos que este señor y la señorita logran vencer a la fuerza estática máxima y consiguen mover el archivador. Te pregunto, y respóndeme por el chat, ¿con un sí o con un no? Nada más, ¿ya? Si la señorita y su compañero logran vencer a la fuerza estática máxima y ponen en movimiento el archivador, o sea que el archivador ya se está moviendo, te pregunto, ¿habrá desaparecido el rozamiento? ¿Sí o no? Por supuesto que no, pues no. Porque si el archivador se está moviendo, no significa que automáticamente, o como por arte de magia, las superficies se van a hacer lisas. Eso no sucede. O sea, profesor, si no desaparece el rozamiento, surge otra fuerza, denominada rozamiento cinética. Fuerza cinética. Fuerza de rozamiento cinético. Esta fuerza aparece cuando un cuerpo desliza, ¿no?, o se mueve sobre una superficie rugosa. Por ejemplo, aquí, estas personas ya están moviendo el archivador. Y el archivador tiene una aceleración A. Y la fuerza que aparece ahora se denomina fuerza de rozamiento cinética. Se representa como F sub K. A diferencia de la fuerza estática, esta es constante, no cambia. Y su valor se puede determinar de esta manera, multiplicando mu sub K por la normal. Profesor, yo entiendo, ¿qué es mu sub K? F sub K es la fuerza de rozamiento cinético, N es la fuerza normal, mu sub K se denomina coeficiente de rozamiento cinético. Es un número que se obtiene de forma experimental. ¿Pero cuánto vale, profesor? Bueno, los valores dependen de las superficies en contacto. Así como habíamos hablado del coeficiente de rozamiento estático, también existe un coeficiente de rozamiento cinético, y eso depende de las superficies en contacto. Estos valores siempre te van a dar de dato, no te debes preocupar por saberlos de memoria. Aquí les muestro una tablita que nos expresa algunos coeficientes de rozamiento estático y cinético para dos superficies. Esto siempre se mide para dos superficies. Mira, por ejemplo, hule, que es como el caucho o la goma, sobre concreto. Hule sobre concreto. Rozamiento estático 1, cinético 0,8. Acero sobre acero, que es lo que ocurre mucho en los motores y maquinarias, ¿no? Las maquinarias y motores se fabrican de acero. Y las piezas, durante el movimiento, caso del motor, por ejemplo, el famoso cilindro pistón, o los engranajes que hay en las maquinarias, hay constante rozamiento entre estas. Mira cuánto vale el estático, 0,74, y el cinético 0,57. Por ahí lo que decían el hielo. Hielo sobre hielo, mira. Que alguien podría decir, esto es liso, profesor. No lo es, mira. Hielo sobre hielo. Hay un estático que vale 0,1 y un cinético que es 0,03. Prácticamente cero, pero no es cero. Vidrio sobre vidrio, 0,94 el estático, 0,4 el cinético. Cuando se fabrican maquinarias o motores, estos se construyen con piezas mecánicas, las cuales están en constante movimiento. Entonces, se suele utilizar aceite lubricante para evitar la fricción o el rozamiento. Mira lo que ocurre cuando el metal resbala sobre el metal lubricado. El estático es 0,15, el cinético 0,06. Profesor, estoy viendo que el estático de la tablita, el estático es más que el cinético. Así es. Esto lo toman muchos como una propiedad, aunque no es una verdad absoluta. ¿Sabes por qué? Porque en la misma tabla me puedo dar cuenta que pueden ser iguales. Ahí está. Teflón sobre teflón. El teflón es más o menos una sustancia parecida a la que se utilizan para la fabricación de sartenes, ¿no?
ollas, etcétera. Teflón sobre teflón, ¿cuánto es? 0,04, el estático, y el cinético 0,04. Entonces, esto es una propiedad que se cumple para la mayoría de las superficies, no para todas. O sea, en general, ¿no? En general, mu sub S es mayor que mu sub K. No siempre, pero generalmente. ¿Vale? Generalmente. Así es que mira, es posible que en un problema de admisión te digan, sabiendo que los coeficientes de rozamiento entre las superficies son 0,8 y 0,5. Profe, ¿cuál es el estático? El mayor. Él es el estático. Y el cinético es él. Porque siempre son dos valores. Uno el estático, otro el cinético. ¿Cómo deduzco, profe? El mayor es el estático, el menor es el cinético. Por esta propiedad. Pero como ya les dije, no siempre son iguales. Aquí hay una excepción a la regla, ¿no? ¿Está bien? Eso es la fuerza de rozamiento. Esa es la fuerza de rozamiento. A ver, ¿te quedó claro? ¿Tienes alguna pregunta? Quiero hacer una pausa aquí. Ah, claro, Valentina, en el examen te van a dar. San Marcos siempre en sus problemas de rozamiento te da los dos valores. Y a veces el alumno que no tiene la teoría piensa, pues, ¿por qué me han dado dos valores? ¿Cuál escojo? Uno es el estático, el otro es el cinético. Si el problema se trata de un problema de dinámica, donde el cuerpo se mueve, uso el cinético. Y si el problema se trata de un problema de estática, donde no hay movimiento o hay tendencia al movimiento, uso el estático. El mayor es el estático y el menor el cinético. Por lo general, no siempre, por lo general. ¿No? Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos a continuar entonces. La dinámica es una parte de la mecánica, como lo es la estática. ¿Ya? El objetivo de la dinámica es explicar por qué se mueven los cuerpos de forma acelerada. Ese es el objetivo principal. Entender por qué se producen los movimientos acelerados, ¿no? Y para llegar a ello tenemos que hablar de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton involucra un concepto denominado masa. La masa es la medida de la inercia. Un objeto tiene más inercia cuanto más masa tiene. Y estas figuras que aparecen aquí son ejemplos clásicos de inercia, ¿no? La primera figura donde ves una taza, una cafetera, una botella sobre un mantel, el hombre, tú ya sabes lo que va a hacer, el hombre va a jalar bruscamente el mantel. Y como por arte de magia, digo así, magia entre comillas, los objetos se quedan en su lugar, ¿no? ¿Por qué se quedan en su lugar? La primera ley de Newton dice que todo cuerpo trata de mantener su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme mientras sobre él no exista fuerza externa. Entonces, cuando el hombre jala el mantel, lo hace de manera tan violenta, que prácticamente la fuerza actuante desaparece instantáneamente. Y los objetos mantienen su estado original, que es su estado de reposo. O sea, los objetos no se caen, por inercia. Lo mismo sucede en la otra figura, sino que en la otra figura lo que te muestra son dos maniquíes, ¿no? Son maniquíes de prueba, utilizados por los fabricantes de automóviles. Entonces, los maniquíes están viajando en un auto de pruebas a gran velocidad. El auto de pruebas choca bruscamente contra un obstáculo y los maniquíes, por inercia, tratan de mantener su velocidad.
siendo lanzados hacia adelante. El auto de prueba activa estos airbag, ¿no? Bolsas de aire. Y chocan su cabeza contra la bolsa de aire. En una situación real, estas bolsas de aire salvan la vida de la gente, ¿no? Cuando los autos chocan en las calles, las personas tienden a salir violentamente lanzadas hacia adelante, golpeando su cabeza contra el parabrisas y después contra el pavimento. Y muchas veces mueren automáticamente. Por eso es la importancia de los cinturones de seguridad, ¿no? Y estas bolsas de aire, ¿no? Que son una obligación en casi todos los autos nuevos, ¿no? Aunque tú ves en Lima circular autos viejísimos, ¿no? Todavía autos Volkswagen, ¿no? Autos de los años 70, de los años 80. Esos no tienen airbag, ¿no? ¿O sí? No tienen airbag. ¿Le pueden instalar? Sí se puede instalar. Creo que con las justas tiene sus cinturones de seguridad, ¿no? El cinturón de seguridad también es una ayuda para evitar la inercia. ¿Cómo se mide la inercia? Con la masa. A más masa, más inercia. ¿Qué es más fácil acelerar o poner en movimiento a un objeto? Por ejemplo, a un perrito o a un elefante. ¿A cuál puedo acelerarlo con más facilidad? A un perrito, ¿no? Con una mano lo levantas y comienzas a correr. A ver, mueve a un elefante. No puedes, porque tiene una gran inercia, una gran masa. Quizás ni con una grúa, ¿no? O la grúa podría colapsar. Entonces, esa es la relación que hay, ¿no? La segunda ley de Newton dice esto. La aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza resultante que actúa sobre él e inversamente proporcional a la inercia, a la masa de dicho cuerpo. La aceleración es inversamente proporcional a la masa, a la inercia, pero es directamente proporcional a la fuerza resultante. Aquí lo vemos en estas figuras. Si una persona, como la señorita, empuja esta caja, le comunica una aceleración A. Pero si pide ayuda de un compañero, puede duplicar la fuerza y duplicar la aceleración. Viene otra persona, triplica la fuerza y triplica la aceleración. La fuerza resultante y la aceleración son directamente proporcionales. Este hombre lleva el carrito vacío acelerándolo con A. ¿No? Pongo una masa y la aceleración disminuye. Pongo 3 masas y la aceleración disminuye mucho más. Será más difícil moverlo. Al aumentar la masa disminuye la aceleración. Al aumentar la fuerza resultante aumento la aceleración. Esto me lleva a una fórmula. La aceleración es la fuerza resultante sobre la masa, que en su forma despejada, fuerza resultante masa por aceleración. Así se acuerdan los chicos de la segunda ley y lo asocian muchas veces con una palabra. Yo estoy escribiendo una palabra, ¿no? Firma. O también sale así. En todo caso, cualquiera de esas dos opciones te puede ayudar a recordar la fórmula, que es esta. ¿Está bien? Segunda ley de Newton. Una de las propiedades más importantes de la segunda ley es que la aceleración siempre va a tener la misma dirección que la fuerza resultante. Si tú conoces la dirección de la aceleración, ya conoces cuál es la dirección de la fuerza resultante, o viceversa. Y esto es aplicable a muchos ejercicios, a muchos ejemplos. Muy bien, chicos. Ya tenemos entonces al menos la primera parte teórica. Tenemos que ver cómo se aplica esto a un movimiento circular. Eso lo vamos a ver luego. Quiero desarrollar con ustedes algunos ejemplos, ¿no? Vamos a hacer algunos ejemplos. No sé si tienes alguna pregunta, alguna consulta. Está claro todo, no hay problema entonces, ¿no? Vamos a hacer ejemplos, chicos, ¿ya? Pero quiero comentarles algo. Yo he revisado la guía de clase y he revisado la práctica.
como hay varios temas que están involucrados, mira, ¿qué temas estamos estudiando hoy día o que debemos aprender? Te cuento. Rozamiento estático, rozamiento cinético, segunda ley de Newton, dinámica al movimiento lineal, dinámica al movimiento circular. Eso es lo que tenemos que aprender. Y entonces, a veces resulta un poquito complicado encajar tantas preguntas en una guía. Así es que he revisado el material y hay muy pocas preguntas de rozamiento. Muy pocas hay. Así es que lo que quiero hacer es desarrollar algunas preguntas de rozamiento y para ello voy a hacer unos ejemplos. ¿Ya? Voy a buscar en mi banco de preguntas. Me esperan un par de minutos. Intenten hacer las preguntas de la guía. Dame 2 minutos y voy a conseguir preguntas de rozamiento y de dinámica, ¿ya? Que nos sirva para los problemas. Un minuto.
Vamos a hacer las preguntas, ¿ya? Vamos a hacer preguntas. Primero ejemplos. Dinámica, chicos, es una fija del examen de San Marcos. Dinámica. Dinámica con rozamiento, eso ha venido bastante. Dinámica con rozamiento. Entonces yo quiero hacer por eso preguntas de dinámica, ¿ya? Vamos a hacer de la guía también, claro que está, pero tengo que hacer un ejemplo primero. Tengo que ir de menos a más, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo de dinámica y luego de rozamiento. Voy a compartir ahorita mi pantalla, pero seguro tú estás intentando hacer la guía, ¿no? Aunque en la guía a veces vienen preguntas un poquito complicadas, ¿no? Ya, entonces ahora sí voy a compartir mi pantalla porque tengo las preguntas seleccionadas. Vamos a desarrollar un ejemplo primero, ¿ya? Un ejemplo, mira. Vamos a hacer este ejemplo, mira. Calcule la aceleración. Se trata de dos bloques de 4 y 6 kilogramos que están siendo jalados de manera horizontal. Este sistema se está moviendo así. Están sobre una superficie que vamos a considerar lisa, ¿ya? Todavía no vamos a involucrar el rozamiento. Primero quiero hacer una pregunta de dinámica. El piso es liso. Nos piden que calculemos la aceleración. Chicos, un problema de dinámica, un problema básico, es un problema donde se puede analizar a un sistema, a un conjunto. Un sistema es un conjunto de cuerpos que se puede examinar a partir de uno. Por ejemplo, mira, si a mí me dicen que calcule la aceleración, esa aceleración que tiene el sistema debe estar dirigida hacia la derecha. Esa es la dirección de la aceleración. Y de acuerdo a la segunda ley de Newton, que lo tenemos por aquí, acá está, de acuerdo a la segunda ley de Newton, la aceleración debe tener la misma dirección que la fuerza resultante. Si yo sé que la aceleración va hacia la derecha, la fuerza resultante también debe ir hacia la derecha. Pero ¿cómo obtengo la fuerza resultante? Diagrama de cuerpo libre. Profesor, ¿diagrama de cuerpo libre de quién? Yo voy a considerar al sistema. ¿Qué es el sistema? Este conjunto de cuerpos. O sea, miren, este problema de dos bloques unidos por una cuerda se puede resolver así, como si yo tuviese un solo bloque al cual estoy jalando con esa fuerza.
Ahora, ¿qué masa tiene este cuerpo? La suma de las masas, ¿no? Entonces no me complico, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando tú resuelvas un problema y tengas ahí varios objetos que conforman parte del problema, tú puedes analizar a los objetos como uno. Y a eso le vas a llamar sistema. Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre del sistema, ¿ya? Entonces, como si esto fuese un solo objeto, ¿no? Como si fuese una piedra, digamos, ¿no? Entonces dibujo el peso de la piedra. Eso que está de verde sería, entre comillas, la piedra, ¿no? Eso que está de verde. Eso sería el peso, mg. Después, de parte de la superficie, aquí hay una normal sobre 4 kilogramos y una normal sobre 6. Como estoy analizando el sistema, dibujo una fuerza normal que sea la equivalente a esas dos. Así que no me complico dibujando dos normales. No existe rozamiento porque es liso. Y esta fuerza oblicua la voy a descomponer. Una componente horizontal y una componente vertical. Cuando yo descompongo fuerzas, como ya les he enseñado en la clase pasada, lo único que yo hago es formar un triángulo rectángulo. No nos complicamos con esto. Yo quisiera usar trigonometría, pero yo sé que si uso la trigonometría, el 30% del salón me va a entender. Y el otro 60, 70% quizás se vayan a perder. Por eso prefiero evitar la trigonometría. Entonces, mira, si esto es 100, la hipotenusa vale 100, significa que esto es 5 por 20. 5 por 20. ¿Cuánto valen los catetos? Este cateto será 3 por 20. 3 por 20 es 60. Y este cateto, 4 por 20. 4 por 20, 80. Ya está, ya lo descompuse. No me complico. Descompuesto. Al descomponer, esta fuerza de 100 desaparece. Ya no deberías trabajar con ella. Se ha descompuesto en dos. Y entonces, muchachos, observen ahora lo siguiente. Voy a aplicar firma. Fuerza resultante, masa por aceleración. En el diagrama que acabo de hacer sobre este sistema, ¿quién es la fuerza resultante? La teoría dice, importante, la fuerza resultante y la aceleración tienen la misma dirección. Profesor, entonces la fuerza resultante es 80. Por supuesto, 80 es. Fuerza resultante 80. La masa, como es un sistema, la masa será 4 más 6, o sea 10. Por la aceleración A. De aquí la aceleración, ¿cuánto sale? 8. La aceleración, 8 metros por segundo al cuadrado. Ahí está ya la aceleración. Mira. Bastante fácil, ¿no, chicos? La pregunta que tú te vas a hacer quizás sea esta. Profe, ¿qué hay con 60? ¿Qué hay con el peso? ¿Qué hay con la normal? El movimiento es horizontal y ahí está indicada por la aceleración. Entonces, el peso, esta componente y la normal se anulan. Porque en esta dirección, donde está mi puntero, no hay movimiento. Acá no hay movimiento. Entonces esas se anulan. Él es la resultante. ¿Qué pasaría si te dijeran así? Vamos a suponer que te digan esto. Calcula la tensión en la cuerda. Calcula la tensión en la cuerda. ¿Cómo harías eso? ¿Ah? Profesor, pero usted analizaba el sistema. ¿Y la tensión en la cuerda? Bueno, si quiero hallar la tensión en la cuerda, tengo dos opciones.
tengo que analizar al bloque de 4 o al bloque de 6. Porque para poder dibujar la tensión, voy a tener que separarlos. Profesor, ¿a quién vas a analizar? Bueno, puedes analizar a cualquiera. Yo voy a analizar al bloque de 4. ¿Por qué? Porque me parece más sencillo. Si analizo el bloque de 6, sobre él tengo más fuerzas y me podría complicar. Entonces voy a analizar al bloque de 4 y voy a hacer su DCL. El peso, la normal, la tensión. Y ahí justamente está la incógnita. El peso es mg y la fuerza normal es esta. Voy a llamar N1. Ustedes saben que el sistema acelera hacia la derecha, ¿no? Entonces, por la misma razón del análisis del sistema, esta tensión sería la resultante. O sea que estas dos se van a anular. ¿Y ahora qué hacemos? Firma. Nuevamente, firma. Fuerza resultante, masa por aceleración. La fuerza resultante es la tensión. Es esta. La masa es la masa de él que estoy analizando, que es 4. Profe, la aceleración es la del sistema, 8. Porque esa aceleración es la misma. Y obtengo de aquí que la fuerza de tensión es 8 por 4 o 4 por 8, 32 newton. Ahí está, chicos. Este es un problema básico de dinámica. Así se analizan los problemas de dinámica, ¿no? O sea, es como estática, porque hay que dibujar las fuerzas, ¿no? Y luego, a partir del diagrama del cuerpo libre, uso la segunda ley. Uno de los métodos más eficaces de solución de problemas es el análisis de un sistema. Analizar a un sistema significa suponer a un conjunto de cuerpos como uno solo, ¿no? Y eso te permite una solución inmediata de cualquier ejercicio. Tómele una foto, una captura de este ejemplo, porque ahora sí vamos a hacer todos los ejercicios del libro, de la guía, ¿no? Todos los ejercicios de la guía. Entonces vamos a hacer los ejercicios de la guía, ¿eh? No sé si tienes alguna pregunta sobre este ejemplo. ¿Tienes alguna pregunta? No dudes en hacerlo, ¿eh? A ti te debe quedar claro todo lo que estamos haciendo. No hay ningún problema entonces, ¿no? Vamos a hacer los ejercicios de la guía. Mira. Esta es la pregunta 1 de la guía. Un limpiaventanas se alza a sí mismo con el mecanismo de canastilla y polea. Este es un mecanismo de una canastilla y una polea. Si al jalar la cuerda lo hace con un... Al jalar la cuerda, chicos, ¿no es cierto que al jalar la cuerda se genera una tensión? Y esa tensión debería ser equivalente a la fuerza que ejerce la persona, ¿no? Son equivalentes. Entonces dice, al jalar la cuerda lo hace con una fuerza 10% más que su peso. Entonces, lo que nos están dando de dato aquí es que la tensión equivale a 10% más que el peso. Porque cuando se jala de una cuerda se genera una tensión en la cuerda. Esa tensión debe ser 10% más que el peso. Determina el módulo de la aceleración que adquiere si la masa de la persona más la masa de la canastilla es 75. Aquí en este problema inmediatamente debes pensar que te están hablando de un sistema.
¿Quién es el sistema? La canastilla con la persona. Ya inmediatamente piensas así, este es un sistema. Y así se debe resolver, como un sistema. Vamos entonces a la presentación. Mira. Te voy a explicar cómo resolverlo. ¿Ya? Mira, este sistema, que es la canastilla más la persona, todo esto está acelerando, está subiendo. ¿Ya? Está subiendo. Porque para eso sirve este sistema, pues, ¿no? Se supone que es para limpiar ventanas, tienes que elevarte. Ahora, profesor, ¿y el sistema? El sistema va a hacer esto. Entonces, como yo le decía a sus compañeros en el otro salón, si quiero resolver el problema de una manera fácil, hago esto. Aquí está el techo. Aquí está la polea. Y ese sistema es como si fuese un bloque, pero que está acelerando. O sea, este bloque que está aquí, de color rojo, está reemplazando a todo esto. ¿Y qué masa tendría él? ¿Qué masa tendría ese bloque? 75 kilogramos. Profe, si quieres hacerle el diagrama de cuerpo libre de ese sistema, si tengo que hacer su diagrama de cuerpo libre, aquí hay una tensión, aquí hay una tensión y aquí hay un peso. Nada más, eso es todo. Profe, y la fuerza del hombre no interesa porque yo estoy trabajando para todo el sistema. Así es que no estoy analizando al hombre. Cuando yo he marcado mi sistema con estas líneas, es como si todo eso fuese un bloque, y aquí está. Entonces, sobre ese, entre comillas, bloque, o sea, sobre ese sistema, tengo esta tensión y tengo el peso. Y lo resuelvo así, como está acá. Así lo resuelvo. No me complico. Vamos a ver la solución en limpio. Ahí está, mira. Diagrama de cuerpo libre. Tensión, tensión, peso, 750. Me han preguntado en un salón, profe, ¿de dónde sacó esto? Masa 75 por la aceleración de la gravedad que se supone 10, 750. Recuerda que el peso es M por G, masa por gravedad. Gravedad 10, masa 75, 750. Ahí está el problema, mira. ¿Te das cuenta? Sencillo, ¿no? Claro, el criterio de sistema es clave aquí. De los datos nos dicen que al jalar la cuerda lo hace con 10% más que su peso. Pero al jalar la cuerda genera una fuerza en la cuerda llamada tensión. Esa fuerza de tensión es equivalente a la fuerza que hace el hombre. Pero ¿cuánto vale esa tensión? 10% más que su peso. O sea, que la tensión es el peso más 10% del peso. ¿Y de dónde sale esto? Aquí está, es el peso. Entonces, la tensión, que es la fuerza que se genera en la cuerda al jalar, es el peso más 10% del peso. Y operando esto, ¿cuánto sale? 10% de 750 es 75. 75 más 750, 825. O sea que aquí la fuerza vale 825 y aquí también, porque es la misma cuerda. Y ahora aplico firma. Firma, ahí está. ¿Quién es la fuerza resultante? T más T menos mg. Se resta, ¿no? T más T se suma porque tienen la misma dirección. Menos mg. La masa, 75. La aceleración es lo que se pide. Quedándonos así. 2T menos mg, ma. 2T menos mg, ma.
pero T vale 825, mg vale 750, la masa vale 75. Reemplazando te queda así. Y si efectúas 2 por 825 menos 750, lo restas y el 75 lo mandas a dividir, la A te sale 12. Ahí está la solución. ¿Alguien tiene preguntas sobre este ejercicio? ¿Algo que quieras que te explique, que no entendiste, que no te quedó claro en ese ejercicio? Esa presentación yo te la voy a pasar, ¿no? Siempre lo estoy haciendo a todas las clases, ¿no? Yo te voy a pasar la presentación, ¿ya? Faltando 10 minutos, ahí te la paso, ¿no? Presentación, para que lo tengas. Muy bien, no hay dudas, ¿no, chicos? Entonces, así se resuelve ese ejercicio, ¿no? Como puedes ver. Muy complicado, no es muy complicado. Quiero hacer algunas preguntas de rozamiento, ¿ya? Aquí tengo algunas preguntas de rozamiento. Voy a capturar esas preguntas para pasarlo, para pasarlo a la pizarra, ¿ya? Como les dije, quiero hacer algunos adicionales, porque quiero cubrir con ese vacío que se necesita, ¿no? Para no tener problemas. Sobre todo porque a ustedes, cuando los evalúan, les pueden poner preguntas, ya sea de rozamiento, de repente te viene puro rozamiento, ¿no? Y como dice el profesor, nos has hecho muchas preguntas de rozamiento, entonces yo no quiero que sorprendan, no quiero que te sorprendan y mejor hago unos adicionales, ¿ya? Aquí están las preguntas, mira, voy a compartir mi pantalla. Son adicionales, ¿ah? Aquí sí le vas a tomar foto luego, porque no están en la guía. Luego continuamos con la presentación, ¿ya? En la presentación hay más problemas. Aquí está, mira. Sí son interesantes las dos preguntas, son básicas también, ¿no? Son preguntas de dinámica con rozamiento. Ya, vamos a hacerla, ¿ya? Yo la voy a resolver. Y luego, te voy a dar tiempo para que tú, puedas, desarrollar algunos ejercicios también. Mira, vamos a la pregunta 14. No, yo estoy compartiendo mi pantalla, ¿no? Quiero asegurarme, no va a ser que estoy hablando y no estén viendo mi pantalla. Sí estoy compartiendo. Mira, chicos, atentos, ¿ah? Estas preguntas que he escogido, sí son preguntas básicas, te van a servir bastante, te lo aseguro. Pero presta atención, concéntrate. Luego tú le tomas una foto y es suficiente con eso. Mira, dice la pregunta así. Sobre el piso áspero se arroja una moneda en el punto A y se detiene luego de recorrer 4 metros en el punto B. O sea que aquí, muchachos, se ha detenido la moneda. Su velocidad es cero. Hay un tiempo que nos piden que calcule, ¿no? Hay el tiempo empleado. Me dan el coeficiente cinético 0,2 y la gravedad 10. Quizás tú te estés preguntando, profesor, pero ¿vas a hallar el tiempo? ¿Con qué fórmula? Bueno, cuando me piden a mí distancia, velocidad y tiempo, tengo que hallar eso con MRV. O sea, vamos a tener que aplicar MRV. Pero antes de aplicar MRV, yo debo determinar
cuál es la aceleración que tiene esta moneda. ¿Y por qué lo dibujo hacia la izquierda? Porque su velocidad va hacia la derecha. Y cuando una moneda disminuye su velocidad, su aceleración va en contra. Yo tengo que hallar esta aceleración. Y para ello debo hacer el DCL. Vamos a dibujar las fuerzas sobre la moneda. El peso, ¿no? mg. Como la masa no sabemos cuánto es, pero sí sabemos que la gravedad es 10, mg será 10m. Repito, la masa no se sabe, pero la gravedad es 10. Y como el peso es mg, m por 10. De parte del piso tenemos una fuerza vertical que tú conoces de la clase pasada, que es la normal. También tenemos una fuerza que va en contra de su deslizamiento, denominada fuerza de rozamiento cinético. ¿Sí? No hay más fuerzas, estas son todas. Profesor, ¿y esto no es una fuerza? No, esto es la velocidad. La velocidad no es una fuerza. Profe, ¿no debería haber una fuerza hacia la derecha para que se mueva? No. Es como si a esta moneda tú le hubieses dado un golpe con un martillo, ¿no? Imagínate que tienes por aquí un martillo, ¿no? Le das un golpe. En el momento del golpe le aplicas una fuerza y como consecuencia de ello adquiere una velocidad. Pero como el martillo ya se desprendió, ya no hay fuerza. Se mueve por inercia. Cuando el martillo pierde contacto con la moneda, ya no hay fuerza. Esa fuerza le ha imprimido una velocidad y se mueve por inercia hasta que se detiene. Entonces, esas serían todas las fuerzas, pues no hay más fuerza, ¿no? La moneda se está moviendo, está resbalando. Entonces, ahora, ¿quién es la fuerza resultante? La fuerza resultante es aquella que tiene la misma dirección que la aceleración. Entonces L es la fuerza resultante, la fuerza de rozamiento. Entonces decimos así, firma, fuerza resultante es masa por aceleración. La fuerza de rozamiento es F sub K. La masa es M y la aceleración es A. Pero sabemos que F sub K se puede hallar con una fórmula. La fórmula es mu sub K por la normal. Lo voy a copiar. Mu sub K por la normal. Esa es la fórmula. MA. Mu sub K es 0,2. Reemplazo. 0,2. La normal, profe, bueno, para este caso, el peso y la normal son iguales. Así que colocaría aquí 10 veces M. Repito, la normal y el peso se equilibran en esta dirección. Esto es igual a la masa por la aceleración. La masa se va. Y me queda que la aceleración es 0,2 por 10. O sea que la aceleración vale 2. Pero no es lo que se pide. Se está pidiendo el tiempo. Y entonces recurrimos a alguna fórmula que nos permita calcular ese tiempo, ¿no? Ahora, no conozco la velocidad, ¿no?, de lanzamiento. No sabemos esta velocidad. Pero tenemos esta distancia. ¿Cómo podría ser para encontrar el tiempo? Aquí hay que aplicar alguna fórmula del MRV, ¿no? Sí tenemos datos suficientes, ¿no? Sí tenemos datos suficientes. Tenemos la distancia, tenemos la velocidad inicial, tenemos la aceleración. Podría usar esta fórmula. Ya aquí es o sea, el problema aquí ya es un problema de cinemática.
es un problema de cinemática. Mira, voy a utilizar esta ecuación. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces aceleración por distancia. Es una fórmula del MRV. ¿Por qué menos, profesor? Porque desacelera, su velocidad disminuye. La velocidad final es cero. La velocidad inicial es esta b que no se sabe, b cuadrado, menos 2 veces la aceleración, que vale 2, que lo acabo de hallar aquí, por la distancia, que vale 4. Multiplica esto, 2 por 2, 4, por 4, 16. Este menos 16 se va al primer miembro sumando. Y me queda así, 16 es igual a b cuadrado. Y de aquí deduzco que b vale 4. Profe, pero todavía no has hallado la respuesta. Claro que no, todavía no. Tengo que seguir. No es una pregunta directa, ¿no? No es una pregunta directa. Pero sí es interesante porque muchas veces el alumno piensa pues que las preguntas de la física todas son para resolverlas inmediatamente. Y no son así. Mira, esta pregunta se resiste, ¿no? Entonces vamos a colocar eso por acá. Y ahora sí. Como no tengo todavía el tiempo, voy a usar esta fórmula. Que nos sirva este problema para las fórmulas, ¿no? Velocidad final es igual a velocidad inicial menos aceleración por tiempo. Velocidad final es 0. Velocidad inicial, 4. Acabo de hallarlo. Acá está. Menos aceleración, que es 2 por el tiempo t. Y de aquí el 2 se va al primer miembro y te queda 2t igual 4. Por lo tanto, t vale 2. Bueno, muy complicado. Yo diría muy complicado desde el punto de vista de la cinemática, ¿no? Yo creo que ustedes no han visto muchos problemas de cinemática, pero aquí está, pues, ¿no? Fíjate cómo se usan las fórmulas, ¿no? Para mí hubiese sido fácil decir, hallar la aceleración y se acabó, ¿no? Pero yo quería hacerlo con cinemática. Mira, hemos aplicado una fórmula del MRV y otra fórmula del MRV. Y se ha resuelto. Muy bien. Ahí está, chicos, fíjense. A eso se le conoce como movimiento rectilíneo uniformemente variado. Voy a acomodar esto. Para hacer la siguiente pregunta. Ahí está. Mira, en este ejercicio 11, también voy a necesitar hacer un diagrama de cuerpo libre. Chicos, esto que aparece con una flechita y con una mu, se entiende que es el coeficiente de rozamiento, ¿no? Profe, ¿qué coeficiente de rozamiento? ¿Estático o cinético? Es evidente que es cinético, porque el cuerpo está con aceleración. Vamos a empezar entonces con nuestro diagrama. Recuerda que aquí me piden que haya la aceleración, nada más, ¿eh? Solo debo hallar la aceleración. Mira, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Y esto, chicos, que voy a hacer, por favor, esto se repite en varios ejemplos, ¿no? Espero que estés atento. Primer paso, diagrama de cuerpo libre. Peso. El peso. ¿Cuánto pesa este objeto? Si la masa es 5 kilogramos y la gravedad es 10, su peso es 50. Espero que este ejemplo me sirva para que ustedes me entiendan otro ejemplo. Así que quiero que te concentres bien, ¿ya? Peso. ¿Qué otra fuerza actúa, profe? La normal. Y la normal es así.
La normal es perpendicular al plano. Ahí está. Cuando digo perpendicular me refiero a que este ángulo es 90. ¿Qué otra fuerza, profesor? El rozamiento. Y el rozamiento se opone al deslizamiento. El bloque desliza así. El rozamiento va en contra. Esa fuerza que estoy dibujando es la fuerza de rozamiento cinético. ¿Está bien? Esa es la fuerza de rozamiento cinético. Nosotros aprendimos la clase pasada y yo les comenté, y si se han olvidado hoy día les reitero, que cuando un cuerpo está en un plano inclinado, sobre él actúan, por ejemplo, el peso y la normal. Y este ángulo que estoy marcando es igual al ángulo del plano. El ángulo del plano es 37, entonces este ángulo es 37. Ese ángulo es 37. Así es que a la hora de hacer la descomposición del peso, porque voy a necesitar hacer eso, voy a utilizar ese ángulo. ¿Cómo? Así, mira. Esta va a ser una componente del peso perpendicular. Esta es la componente perpendicular. Y esta es la componente paralela. Cuando el peso se descompone en un plano inclinado, siempre tienes una componente perpendicular y una paralela. Ahora, ¿cómo obtienes esas componentes? Un poquito de geometría. Trazo una línea paralela al plano. Esta línea que ves entrecortada o punteada es una línea paralela al plano. Acá es 90. Y con ese triángulo rectángulo que ahí se forma, puedes hallar los catetos. ¿Cuáles son? Son estos, mira. Si esta es la hipotenusa y vale 50, eso sería 37, eso sería 3K. Esto sería 4K. Si esto es 3K, K vale 10, porque este 50 es 5 por 10. 5 por 10, 3 por 10, 4 por 10. Acuérdate que es un triángulo notable, 37 y 53. 5 por 10, 3 por 10, 4 por 10. 3 por 10, 30. O sea, esto sería 30. Pero como aparece aquí, esto es 30. ¿No? Y aquí lo borramos. Ahora, y la otra fuerza, 40. Cuando yo hago la descomposición del peso, chicos, cuando se descompone el peso, esta fuerza desaparece. Ya no se trabaja con esa fuerza. Se está reemplazando con su componente. Ahora sí puedes aplicar tu segunda ley de Newton, firma. Puedes aplicar firma, así mira. Firma. ¿Quién es la fuerza resultante? 30 menos FK, porque se mueve hacia abajo. Profe, pero no conoces FK, hay que hallarlo. FK es mu por la normal. Mu sub K por la normal. Mu vale 0,5 y la normal, aquí puedes darte cuenta que la normal va hacia arriba. La componente del peso 40 va hacia abajo. Así es que esta normal debe ser igual a 40. Porque en esa dirección se equilibran. ¿Y por qué se equilibran? Porque el movimiento es en esta dirección, paralela al plano. El movimiento es aquí. En esta dirección no hay. Por lo tanto, estas dos se equilibran. A la hora de reemplazar, entonces me quedaría así. Que FK es igual a mu, que es 0,5, acá está, por la normal. Pero la normal es 40. Y si tú multiplicas 0,5 por 40, eso te sale 20. Recuerda que 0,5 es un medio. 20. ¿No? Ya está, ahora sí puedo aplicar mi firma, ¿no? Fuerza resultante de masa por aceleración. 30 menos FK. 30 menos 20.
Esto es igual a la masa del bloque que vale 5. Acá está la masa 5. No confundas masa con peso. Peso es mg. A veces el alumno comete este tipo de errores y también por ahí no le sale, ¿no? Peso es 50 newton, masa 5 kilogramos. Pero la fórmula dice masa. Entonces, masa por aceleración. Aquí me queda 10. Ese es igual a 5A. Y A vale 2. Listo, ahí está la solución. Hagan una captura o tómenle una foto a eso. Puedes ver fácilmente que la fórmula de la fuerza de rozamiento es aplicable a un problema de dinámica, ¿no? O sea, los problemas de dinámica donde aplicas firma, en algunos casos requiere que tú halles la fuerza de rozamiento. Ahora, este proceso, chicos, de descomposición, este proceso es muy útil, sobre todo en planos inclinados, ¿no? El peso y la normal forman el ángulo del plano. El peso y la normal forman el ángulo del plano. Utilice siempre esto toda vez que tengas planos inclinados. Toda vez que tengas planos inclinados, piensa en esto como aplicación. Quiero que hagas una pregunta, ¿ya? Y en esa pregunta vas a hacer esto, mira. Aquí hemos aplicado fórmulas, ¿no? Del MRV. Pero antes vas a hacer otra pregunta. Esto lo podemos ver al final. Quiero que hagas una pregunta donde vas a aplicar esta descomposición del peso, ¿no? Y quiero preguntarte, muchachos, a ver, estamos ahorita en el Meet. Estás viendo mi pantalla. ¿Todos me entendieron esa descomposición del peso o a alguien no le quedó claro para poder repetirles? ¿Sí se entendió cómo se descompone el peso? ¿Sí? Ya, entonces no hay problema con respecto a eso. Siempre que tengas un problema donde aparezca el peso, mira, por ejemplo esto, aquí hay un objeto, ¿ya? Este ángulo vale 30 grados. 30 grados, ¿ah? Y te dicen que este objeto tiene 2 kilogramos. Dibuja el peso. Ahí está. ¿Cuánto vale? 20. ¿Por qué? Porque su masa es 2 y la gravedad es 10, ¿no? Profesor, descomponga el peso. Lo descompongo. Cuando descompongo el peso tengo una línea de referencia que coincide muchas veces con la normal, porque por acá se dibuja la normal. Ahora, esta línea que coincide con la normal y el peso siempre forman el ángulo del plano. Siempre. Esa es una propiedad geométrica. ¿Cómo encuentro las componentes del peso? Una componente es perpendicular y la otra componente es paralela. ¿Cómo obtengo la componente perpendicular y paralela? Formo un triángulo rectángulo. La hipotenusa vale 20. El cateto opuesto a 30, la mitad. Entonces, este es un triángulo notable de 30 y 60. O sea que él vale 10. Porque es 10. Y eso sería 10 raíz de 3. Así se descompone el peso. ¿No quieres hacer esto? ¿No te parece sencillo? Tienes otra opción. 20 por el seno de 30, 20 por el coseno de 30. Seno de 30, un medio. 20 por un medio, 10. Coseno de 30 raíz de 3 sobre 2. 20 por raíz de 3 sobre 2, 10 raíz de 3. Obviamente eso es más complicado, ¿no? Porque tengo que saber el seno y el coseno.
tú ve qué te parece más sencillo. El profesor te puede dar opciones, pero finalmente tú sabes matemática. Llevas trigonometría. Quiero que hagas esta pregunta. Mira. Demuéstrame que sabes trigonometría. Aplica dinámica aquí. Por si acaso no hay rozamiento. Acá no hay rozamiento. Superficies lisas. ¿Ya? Luego de hacer esta pregunta, quiero que desarrolles esta otra. Está en el libro, ¿eh? Está en el libro esto. Esto es de la guía de clase, número 3. Luego de hacer esta, quiero que hagas esta pregunta. La 9. ¿Ya? Con MRV, mira. Con MRV. Si deseas, primero haces la 9, ¿eh? O haces la 3. ¿Ya? A ver, intenta hacerlo. Tómate unos minutos para hacerlo.
¿Cuál es su respuesta, chicos? A ver. La pregunta tiene su nivel, ¿no? No es tan sencilla la pregunta. Alumnos que tienen base lo pueden hacer, que tienen conocimiento. La pregunta no es tan fácil. Ahora, aquí no hay rozamiento. Dice que las superficies son lisas. O sea, debería ser más sencillo, ¿no? Si le agregamos a este problema rozamiento, sería realmente difícil, ¿no? Ahora, en un examen de visión te puede venir un problema con plano inclinado, pero con dos bloques lo veo difícil, ¿no? Con uno, así como en la pregunta 9, puede ser. Vamos a resolver la pregunta 3. Mira, vamos avanzando, porque tengo que explicarles también, eh, tengo que explicar lo que es el movimiento circunferencial. Lo primero que debes hacer en este ejercicio, como en todo problema de física, es un DCL. Siempre, ¿ya? Cualquier problema de estática o de dinámica, inclusive de trabajo de energía, muchas veces es importante empezar con un DCL. El DCL significa un diagrama de cuerpo libre, representar las fuerzas, porque esas son las causantes del movimiento. Entonces, vamos a hacer el DCL. Ahora, llamemos a este bloque 1 y a este bloque 2, ¿ya? Yo voy a hacer el DCL y como dice ahí en la solución, voy a luego a descomponer el peso. Pero hacer DCL no nos debe tomar tiempo, así es que lo vamos a ver con un clic nada más. Atento, ¿eh? Este es el DCL, mira, lo vas a ver en un clic nada más. Listo. DCL del bloque 1, DCL del bloque 2. ¿Está bien? Ya está. Ahora, como este ángulo es 90 y esto es 37, el ángulo que por aquí aparece, hay un espacio muy pequeñito, debe ser 53. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque este ángulo es 90. Ahí está. Ahora, muchachos, miren, observen esto. Este ángulo es 37, normal y peso. Este ángulo es 53. Como voy a descomponer al peso, lo voy a descomponer con esos ángulos, ¿ya? Porque ya son conocidos. Muy bien, quedándonos así. Aquí primero. Ahí está. 30 y 40, ¿está bien? ¿Por qué 30 y 40, profe? Acá se forma un triángulo notable, ¿verdad? Donde la hipotenusa es 50. Este es un triángulo rectángulo notable. La hipotenusa es 50. Los catetos 30 y 40. Profe, pero ¿por qué el 30 y por qué el 40? ¿Por qué no al revés? Tienes que acordarte que a 53 se le opone 40. Entonces, esto vale 40.
Esto vale 40. Y el otro es 30. Descompuesto. Al descomponer el peso, esto desaparece. Olvídate. Esa fuerza ya no existe. ¿Qué fuerzas actúan sobre 1? Tensión, 40, N1 y 30. Hacemos lo mismo con esta otra fuerza. Listo. Como esto es 37, esto debe ser 30. Y esto debe ser 40. Profe, ¿por qué 50-50? Porque son iguales las masas, ¿no? Y como G es 10, su peso es 50 y 50. Ahora, como esto es 37, esto es 30. Y esto es 40. Si esto es 30, él es 30. Y al igual que en el caso anterior, esta fuerza desaparece. Las fuerzas que actúan sobre 2 son tensión, N2, 40, 30 y 5, porque hay una flechita que dice que vale 5. Chicos, ese es el trabajo previo antes de aplicar la fórmula. Si tú haces bien esta descomposición, el problema ya está resuelto. Ya está resuelto. Ahora, sabemos que esto es 40. Y por aquí tenemos 30 y 5 que suman 35. O sea que 40 es más que estas fuerzas. Por lo tanto, este bloque debe acelerar hacia abajo y él debe acelerar hacia arriba. ¿Por qué? Porque 40, que es esta fuerza paralela al plano, es más que 5 más 30, que es 35. Esa es la razón por la cual la flechita de la aceleración de 1 es hacia abajo y la aceleración de 2 hacia arriba. Ahora, firma. Segunda ley. Primero para el bloque 1. Sobre el bloque 1, la fuerza resultante se obtiene a partir de 40 y T. Pero como la aceleración va hacia abajo, la fuerza resultante será 40 menos T. ¿Por qué? Porque acelera hacia abajo. Quedándote así. 40 menos T, masa 5 por aceleración A. Para el bloque 2 acelera hacia arriba. La fuerza resultante será T menos 35. T menos 35. Quedándote así. Ese 35 sale de sumar 30 con 5, que tiene la misma dirección. Masa 5 por aceleración. Como queremos hallar la aceleración, debemos eliminar la tensión. Así que acá tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Voy a sumarlo. Al sumarlo, la T se va. La T se va. Y me queda 40 menos 35, 5. 5 más 5, 10A. 10 se va dividiendo al 5 y la aceleración vale 0,5. Se ve fácil en el dibujo. El análisis de las fuerzas es lo complicado. El análisis de las fuerzas. A partir de ahí se resuelve. Llegar a ese diagrama es la clave. ¿Tienes consultas o dudas sobre ese ejercicio? Ninguna pregunta, ¿no? Ya. No, las resoluciones, mira, a ver, Diego. Esta es la presentación, ¿no? Esta es la presentación. Aquí está la teoría y están los ejemplos resueltos. Esa. Lo que no se graba en la presentación es el lápiz con mi borrador, ¿no? Es el lápiz que utilizo.
Eso no se graba, pues. Es evidente que eso se borra. Pero la solución está aquí detallada. Ahí está la solución. Se los voy a pasar de una vez para que lo tengan. No quiero que vaya a quedar esto en el aire. A ver. 116 es. Marco teórico PPT. A ver, chicos, miren, están viendo ustedes mi pantalla, ¿no? Yo estoy compartiendo. Estás viendo mi pantalla. Acá está, mira. Semana 2, dinámica de rozamiento. Guía de clase es lo que tienes que bajarte todos los días. La práctica es para que tú trabajes. Marco teórico. Ahí está, mira. Acabo de publicarlo. Yo siempre lo debo hacer al finalizar la clase. Pero ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Está bien? Listo. No sé si te quedó claro. ¿Te quedó claro esta pregunta, esto que he resuelto? No sé si Diego está claro también, Diego. ¿Sí? ¿O te referías a otra cosa? Lo que yo hago con el lápiz encima de la PPT, yo utilizo unas herramientas, pues, ¿no? Lo que yo hago con el lápiz cuando les estoy explicando, por ejemplo, aquí estamos en la pregunta. Lo que yo hago con esto, eso sí no se graba, pero eso se graba en el video. Ustedes van a tener el video, ahí sí aparece el borrador, la explicación, el audio también, ¿no? Pero en la PPT no, en la PPT no. Ya vamos a hacer la última pregunta, antes que se nos acabe el tiempo. Tenemos que ver también movimiento circular. No sé si ya nos está venciendo el tiempo. Tenemos que ver movimiento circular. Mira, la dinámica se aplica al movimiento lineal, como lo has visto en varios ejemplos, pero también se aplica al movimiento circular. Cuando un cuerpo se mueve circularmente, el cuerpo tiene una aceleración que se dirige hacia el centro. Esa aceleración se le llama aceleración centrípeta, así se la llama. Por ejemplo, aquí tenemos una mesa lisa, un clavo en el centro, una cuerda y una esferita que está girando. La esferita está realizando un movimiento circular uniforme. Si yo realizo el diagrama de cuerpo libre de la esferita, notaré lo siguiente: el peso, la normal, la tensión. Puedo observar a partir del DCL que este peso y la normal se van a equilibrar, porque la esferita no se mueve verticalmente. Cuando un objeto no se mueve verticalmente, es porque las fuerzas se equilibran. Pero yo estoy observando fuerza desequilibrada, una fuerza desequilibrada, que es la tensión, y está apuntando hacia el centro. Entonces, esta fuerza es una fuerza resultante. Por la segunda ley de Newton, esta fuerza resultante provoca una aceleración, que es esta aceleración que aparece aquí. Dicha aceleración se denomina aceleración centrípeta. Por lo tanto, a esta fuerza resultante la vamos a llamar fuerza centrípeta. Cuando tú estudias el movimiento circular, siempre debes encontrar aquella fuerza causante del movimiento, que es la fuerza centrípeta. Esa fuerza centrípeta siempre va a estar en esta dirección,
denominada dirección radial. En dirección tangencial podemos observar que la partícula tiene una velocidad llamada velocidad tangencial, que es esta v. Pero la causante de la aceleración es una fuerza centrípeta, que está en esta dirección. Profesor, ¿siempre es la tensión? No, depende del problema. Podría un carrito estar moviéndose en una montaña rusa, y en una montaña rusa no hay tensión, no hay cuerda. ¿Quién sería la fuerza centrípeta? Probablemente la normal, ¿no? U otras fuerzas. Entonces eso va a depender del problema. La fuerza resultante en dirección radial se conoce como fuerza centrípeta. Es la causante de la aceleración centrípeta y obviamente del cambio en la velocidad tangencial de la esferita. Si la velocidad tangencial va cambiando en cada instante, es a consecuencia de la fuerza centrípeta que provoca la aceleración centrípeta. ¿Cómo aplicamos la segunda ley de Newton? Así, mira. Ya no vamos a decir fuerza resultante y no vamos a decir aceleración, sino fuerza centrípeta, masa por aceleración centrípeta. Que obviamente es la misma fórmula firma, pues, ¿no? Sino que ha cambiado de nombre. La fuerza centrípeta siempre se va a obtener en esta dirección, en la dirección radial. La aceleración centrípeta, ¿cómo se determina, profesor? Hay una fórmula, ¿no? O hay un par de fórmulas. AC se puede obtener conociendo la rapidez tangencial o conociendo la rapidez angular. La rapidez angular también es llamada velocidad angular. Conociendo esta V o esta otra, tú puedes hallar la aceleración. ¿Con qué fórmula? Con esta. Mira. La aceleración centrípeta es V cuadrado entre R u omega al cuadrado por R. Y esa es la aplicación de la segunda ley de Newton al movimiento circular. Eso es, así de simple. Vamos a ver dos ejemplos. Mira. Acuérdate que es la misma ecuación. Lo único que debes, digamos, aprender aquí en esta parte es estas fórmulas. Que la aceleración centrípeta se puede obtener como v cuadrado entre r o omega al cuadrado por r. Eso es lo que tendrías que hacer. Esto ya lo conoces. Aquí tenemos una pregunta. Mira. La pregunta 5 de la guía es realmente ese dibujo que acabamos de ver. Dice así, ve. Una pequeña esfera de 2 kilogramos está atada a una cuerda de 1 metro. Este hilo mide 1 metro. Está girando en un plano horizontal. Ahí está el plano horizontal. Me da la tensión vale 18 newton. La fuerza de tensión en la cuerda es 18 newton. Y me piden la rapidez angular. La rapidez angular es omega. Así se representa. Profesor, ¿y cómo hay omega? Bueno, a partir de la aceleración centrípeta. Porque la aceleración centrípeta se calcula como omega al cuadrado por el radio. También se calcula como rapidez tangencial al cuadrado entre el radio. Como me piden este omega, cuando reemplace la aceleración voy a usar esa fórmula. Nada más. Entonces, vamos a la solución. De la diapositiva teórica que acabamos de ver, ahí está, ¿no? Y la fórmula dice esto. Segunda ley de Newton. Fuerza centrípeta, masa por aceleración centrípeta. La fuerza centrípeta sería la tensión. La masa, 2 kilogramos. Y AC, uso esta fórmula. Porque me piden la rapidez angular. ¿No? Uso esta fórmula. Y reemplazamos. Y nos quedaría así. La tensión es la fuerza centrípeta. Y vale 18. La masa vale 2. Omega es incógnita y el radio es la longitud del hilo, que es 1 metro. Reemplazando. Este 2 se va dividiendo a 18, quedándome omega cuadrado 9. Omega cuadrado 9. Omega 3. Como puedes ver, es una aplicación directa de la segunda ley de Newton, con un pequeño cambio nada más, ¿no? Que el movimiento ahora es circunferencial. Aquí hay otra pregunta, mira.
El alumno cuando ve estos problemas, desde la semana pasada, me está pasando esto, ¿no? ¿Se acuerdan la semana pasada con esos problemas donde había una cabeza, había un brazo, una pierna, todo eso? Ya el alumno psicológicamente dice, no, esto es tranca, ¿no? A veces pasa estas cosas, ¿no? Proponen preguntas así. Mira, si yo me pongo a leer detenidamente eso, quizás me distraiga en el problema, ¿no? Pero lo voy a hacer. En muchos parques de diversión, una de las atracciones más frecuentes es la montaña rusa, el cual es un juego formado por rieles que forman pistas donde suben y bajan los carritos, donde las personas son transportadas siguiendo un circuito diseñado específicamente. Durante el circuito hay una parte que es una trayectoria circular que se le llama rizo. Se refiere a esto, ¿no? Ese es un rizo. O sea que el carrito se mueve así y hace esto. Eso es un rizo. ¿Te habrás subido una montaña rusa con rizo tú o no? No he visto mucho ese tipo de montañas en Lima. Muy poco se ve. Bueno, el problema, ya me distraje, ¿no? Ya estoy pensando en la montaña rusa, pero el problema es esto. Se muestra en cierto instante un carrito en la posición mostrada, donde su aceleración centrípeta vale 24 y su rapidez tangencial 12. Determine el radio. A ver, en la figura se observa la aceleración centrípeta y la velocidad tangencial del carrito. ¿En qué figura? Aquí. Ahí está, ¿no? Esta es la aceleración centrípeta. Cuidado, la aceleración centrípeta y la velocidad tangencial no son fuerzas, ¿no? Son cantidades físicas, pero son vectoriales, pues, y como tienen dirección se representa, entre comillas, como una fuerza. Entonces, esta es la aceleración centrípeta, esta es la velocidad tangencial. ¿Qué me piden? El radio. Fórmula. AC es B cuadrado entre R, ¿no? Lo acabamos de ver en la teoría. Como me piden el radio, despejo el radio. B cuadrado sobre AC. Despejando. Él se va multiplicando, él dividiendo. B vale 12. 12 al cuadrado, 144. AC vale 24. 144 sobre 24, respuesta 6 metros. O sea, no necesitaba complicarme tanto, ¿no? Si tú, claro, decías, ¿no? Paso, porque eso es lo que generalmente cuando el alumno ve un enunciado así, parece comprensión lectora, profesor, ¿no? Paso, dice, paso, ¿no? Y al final el problema era recontra fácil, ¿no? Solo tenés que usar la ecuación de la aceleración centrípeta, nada más. A ver, chicos, ¿se entendió ese par de ejemplos o no? Sí, ¿no? Ahí está. No es complicado realmente, ¿no? No es complicado. O sea, yo sí les recomiendo, muchachos, practicar, practicar. Ustedes deben practicar el doble de lo que practica un alumno del anual. Porque el alumno del anual se va hasta diciembre. Pa. Generalmente el alumno del anual postula el próximo año, ¿no? Ustedes postulan a mitad de año, pa. Quizás en agosto, ¿no? O septiembre. Entonces necesitan practicar más y más, ¿no? Y más aún que nosotros estamos avanzando eh, varios temas por semana, ¿no? Hoy hemos hecho rozamiento, hemos hecho dinámica, segunda ley de Newton, y hemos hecho dinámica circular. ¿Te das cuenta? Esa es la razón. Entonces tienes que dar un poquito más de tu tiempo para que tengas éxito en el examen de admisión. No sé si tienes alguna pregunta, alguna consulta. Ya te pasé la presentación, ¿no? Ya te pasé la presentación. Ahí vas a encontrar la teoría y algunos ejemplos resueltos, ¿ya? No sé si tienes alguna consulta, alguna duda. Acuérdate de la segunda ley de Newton, firma, practícalo, si no te olvidas también, ¿no? Tienes que practicarlo. Preguntas de rozamiento vienen en el examen de admisión. Trata de hacer preguntas de rozamiento con dinámica, sobre esa base. En el material que ustedes tienen, en la práctica para el alumno, ahí tienen preguntas. Traten de ejercitarse de ahí. Bien, chicos, hemos terminado entonces la clase de hoy.
Lo dejo para que coordinen con el tutor su salida. No se retiren sin antes